Hola amigos y amigas del FEI, bendiciones. Quédate conmigo 30 minutos para ir a un viaje a las Escrituras, leerla, escudriñarla, sobre todo aprender de lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que ese Dios de amor, ese Dios de paz siempre dejó para nosotros estas Escrituras, esta palabra que es su palabra y ella habla a la vida de cada uno de nosotros. Hoy nos toca leer 2 de Corintios, capítulo 8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza en riqueza de su bondad, pues de su grado han dado conforme a sus fuerzas, y yo testifico, y aún sobre sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que aceptásemos la gracia y la comunicación del servicio para los santos, y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundáis, en fe y en palabra y en ciencia y en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hecho, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para vosotros para otros desahogos y para vosotros apretura, sino para que en este tiempo, con igualdad, vuestra abundancia supla la falta de ellos, para que también la abundancia de ellos supla vuestra falta, porque haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Empero, gracias a Dios, que dio la misma solicitud por vosotros en el corazón de Tito. Pues a la verdad recibió la exhortación, mas estando también solícito de su voluntad, partió para vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio es por todas las iglesias. Y no solo esto, mas también fue ordenado por las iglesias el compañero de nuestra peregrinación para llevar esta gracia que es administrada de nosotros, para gloria del mismo Señor y para demostrar vuestro pronto ánimo, evitando que nadie vitupere en esta abundancia que ministramos, procurando las cosas honestas, no solo delante del Señor, mas aún delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, el cual muchas veces experimentado diligentemente, mas ahora mucho más con la confianza de que tiene en vosotros. Ora, en orden, a Tito es mi compañero y coadjutor para con vosotros acerca de nuestros hermanos. Los mensajeros son de la iglesia y la gloria de Cristo.
Mostrad pues para con ellos a la faz de la iglesia la prueba de vuestro amor y de nuestra gloria acerca de vosotros. Entonces, acabamos de leer 2 de Corintios capítulo 8, ¿sí? Y aquí el apóstol Pablo, del verso 1 al verso 5, está explicándole a la iglesia de Corintio, ¿sí?, la forma como él había de alguna manera enseñado en las iglesias de Macedonia. Recordemos que el apóstol Pablo hace tres viajes misioneros, ¿sí? Y en esos 3 viajes misioneros, él enseña a estas iglesias de Galacia, de Macedonia, a dar una ofrenda, ¿sí? A dar la ofrenda. Porque como estamos leyendo por capítulo, hoy estamos en el capítulo 8 y vamos a hablar cómo el apóstol Pablo enseña que se debe dar la ofrenda a los pobres, ¿sí? A los pobres. Y él entonces comienza a decirle a los corintios cómo era que ellos tenían que hacer para recolectar una ofrenda y llevarla a la comunidad pobre. Y del verso 1 al verso 5, él está dando una explicación cómo las otras iglesias donde él había enseñado, cómo ellos habían participado, y él le llama de esta gracia, de la gracia y de la oportunidad de dar, de la oportunidad de ofrendar. Entonces, por eso dice aquí en el verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, ¿sí? A las iglesias de Macedonia. Dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y en su profunda pobreza abundan en riqueza de su bondad. Entonces, él dice, yo testifico que estas iglesias han dado y dieron para contribuir y llevar algo a los pobres. Entonces dice allí en el verso 5, y no como lo esperábamos, mas aún asimismo se dieron primeramente al Señor y a nosotros por voluntad de Dios. Entonces eso quiere decir que esas iglesias de Macedonia se habían ya ejercitado esa oportunidad de dar, ¿sí? Esa oportunidad de dar, y que el apóstol Pablo aquí le llama la gracia, la gracia. Ahora, él dice en el verso 6, que es lo que interesa en esta noche, dice, de manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Porque el apóstol Pablo está escribiendo la carta a los corintios y él está diciendo, así como los que en una oportunidad o en su momento los de Macedonia dieron una ofrenda, ahora él dice, por tanto, dice aquí, dice en el 6, de manera que exhortamos a Tito, que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Recordemos que estamos leyendo 2 de Corintios capítulo 8, ¿sí? Y que en todo este tiempo hemos venido leyendo la palabra de Dios, y el apóstol Pablo está escribiendo a una iglesia llamada Corintios, ¿sí?, que él había fundado en su segundo viaje misionero. Y él le está diciendo ahora, ¿sí?, que así como unas iglesias que estaban en otro sector llamadas las iglesias de Macedonia, gracia en su abundancia dar una ofrenda para los pobres, él ahora está a través de esta carta invitando a los hermanos de Corintio que también participen de esta gracia. Y no solo porque él los estaba invitando, sino porque ellos mismos de voluntad propia también
querían participar de esta oportunidad de dar una ofrenda. Y él le dice en el verso 6, ¿sí? De manera que exhortamos a Tito que como comenzó antes, así también acabe esta gracia entre vosotros, ¿sí? Entre ustedes, por decirlo en otra palabra, ¿sí? Dice, por tanto, en el verso 7, como en todo abundáis, se le está diciendo el apóstol Pablo a los corintios, en fe, es decir, ellos tenían abundancia de fe, los corintios, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor. Es decir, la iglesia de los corintios tenía abundancia de fe, abundancia de palabra, abundancia de ciencia, abundancia de la solicitud, ¿sí? Y abundancia del amor. Era una iglesia que estaba en abundancia, ¿sí? Era una iglesia bendecida. Había fe, había ciencia, había palabra, había amor, pero sobre todo también había solicitud. La solicitud es esa voluntad que nos lleva a nosotros a hacer las cosas, ¿sí? Si usted y yo no tenemos solicitud por hacer un proyecto, por hacer una tarea, por hacer un trabajo, por hacer un oficio en casa, no lo vamos a hacer, ¿sí? Porque se entra en nosotros la pereza, ¿sí? Pero ellos, la iglesia, tenía abundancia de solicitud, ¿sí? Abundancia de solicitud. Muchas veces entonces aquí aprendemos que no solamente tenemos que abundar en lo económico, ¿sí? Tenemos que abundar en el amor, en la solicitud, en la palabra, en fe. Y esta era una iglesia que tenía abundancia, le está diciendo el apóstol Pablo. A ellos él le dice en el verso 7, por tanto, como en todo abundáis. Y él les especifica, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundéis en esta gracia. ¿Sí? Ahora los invita y le dice, vamos a abundar en la gracia de dar. Y dice, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por la eficacia de otros la sinceridad también de la caridad vuestra. El apóstol Pablo le dice, yo no les estoy dando a ustedes como que yo soy el que los mando. No, Señor, yo estoy apuntándole a la caridad que hay en ustedes. Y él les dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros o de ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Y en esto doy mi consejo. Mire el consejo de Pablo a los corintios. Porque esto os conviene a vosotros. Y te conviene a ti y me conviene a mí. ¿Sí? Lo que vamos a decir. Dice, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, mas aún a quererlo desde el año pasado. Eso quiere decir, ¿sí?, que la iglesia de Corintio tenía, ¿sí?, el deseo desde el año pasado, tenía el deseo de dar una ofrenda, ¿sí?, de dar una ofrenda. Recordemos que la iglesia no es la estructura física donde van a congregarse las personas, sino que la iglesia soy yo. ¿Sí? Eres tú, la iglesia del Señor. Jesucristo no viene por estructuras físicas. A Dios no le interesa el cemento ni la baldosa a donde nosotros vamos a adorar al Señor. Dios le interesa es el cuerpo, la vida de nosotros. Nosotros somos la iglesia. Y el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia. Y les dice, como comenzaste antes, desde el año pasado a quererlo. Es decir, ya el apóstol Pablo sabía que la iglesia de los Corintios tenía un deseo desde el año pasado en dar una ofrenda. Ahora,
es necesario leer entonces 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2. Vamos a leerlo para que podamos comprender más. 1 Corintios capítulo 16, verso 1 y 2 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Estoy leyendo 1 Corintios capítulo 16, verso 1. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrenda. Entonces, ¿cómo es que se debe dar una ofrenda? Cuando usted vaya a dar una ofrenda a los pobres, aquí el apóstol Pablo está escribiendo y él está diciendo: cada primer día de la semana, es decir, cada domingo, ¿sí?, usted viene y de la canasta familiar de lo que tú tienes, va poniendo aparte algo, sobre todo cosas que no son perecederas. La sal, por ejemplo, y ahí vas haciendo tu mercado, y a lo que ya tú tienes unos 3 meses de venir amontonando algo, tú lo llevas a una familia pobre, ¿sí?, a alguien, a un vecino o a una vecina, y así Dios te va a bendecir, ¿sí? Tú tomas ese mercado y lo llevas allá, a donde esa señora que es pobre, y él mire cómo lo dice, él dice aquí, en 1 Corintios capítulo 16, verso 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que yo ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo. No el mercado todo tuyo, ¿sí? No vas a poner ahora todo tu mercado para darte la de que tú sí das. No, señor. Algo, ¿sí? Algo. Usted compra, por ejemplo, no sé, 10 sobres de Maggi, ¿sí?, y coge uno y lo pone allí, ¿sí?, y una libre sal, este domingo. El otro domingo pone algo. ¿No cree usted que en 3 meses hace un pequeño mercado y lo lleva una persona y come en un solo día? ¿Sí? A mí un día me pasó algo aquí. Yo quería con una familia darle un mercado, pero nunca tenía, ¿sí? Siempre estaba, bueno, equitativo para lo que teníamos del gasto de la familia. Entonces yo pensé, ¿sí?, así nunca le voy a dar, porque yo quería darle un mercado así, una bolsa bien grande, bien llena, como que esa persona se sintiera satisfecha, ¿sí? Una persona que Dios había puesto en mi corazón que le diera algo. ¿Qué hice yo? Tomé del mercado del día y le llevé para que se hicieran solamente un desayuno, ¿sí? Y ese día no tenían para desayunar. Y yo quería dar un mercado que les alcanzara como para 3 meses, ¿sí? Entonces, tú puedes, allí en tu barrio, hay una persona que necesita de tu mano y tú estás bendecida, bendecido, toma algo y llévalo allá. Mire, esto le alcanza a usted para el desayuno, ¿sí? Esto le alcanza a usted para la comida. Aquella persona, si es agradecida y si verdaderamente lo necesita, va a decir: wow, me llegó en el momento oportuno. Y se practica este principio bíblico que está aquí, ¿sí? Él está diciendo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿sí?, según haya prosperado, guardándolo, escuche, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Usted lo va guardando allí, ¿sí?, y luego lo envía. Así hago yo, por ejemplo, que estoy acá en Bogotá, hago con mi padre. Yo hace como unos 3 años he querido bendecir la vida de mi padre, dándole todo lo que es el aseo personal. Me refiero a Presto Barba, desodorantes, colonia, ¿sí?, y jabones, Colgate, cepillo dental. Y yo voy comprando y voy echando en una cajita,
¿sí? Ahí. Esas son cosas no perecederas, eso demora hasta un año, ¿sí? Cuando tengo la oportunidad, a los 4 meses, 6 meses, que va algún familiar para la costa, ¿sí? Yo tomo eso y lo envío, ¿sí? Así tú puedes, de alguna manera, también dar algo para tu familia. Hay hijos que están acá en Bogotá y que tienen la mamá allá en la costa y nunca le envían nada. Y le dicen, no mami, no te puedo enviar nada porque el sueldo no me alcanza, tengo que pagar arriendo, tengo que pagar servicios públicos. Y es verdad, Bogotá es una ciudad costosa, pero no te va a quedar algo. No te lo crees ni tú ni yo. Si queda algo para bendecir a las familias, a tu familia, no para dárselo de pronto al vecino o a otra persona, pero a tu misma madre, a tu mismo hermano que está en otra ciudad y que necesita algo. ¿Cuánto se alegra uno cuando, uy, wow, me mandaron una cajita de chocolate, algo? ¿Sí? Yo te conozco familias que nunca le envían nada a la mamá, al papá. No, mami, no puedo porque no tengo nada que enviarte. ¿Sí? Oye, ¿tú crees que esa es excusa? No. ¿Sí? Yo conozco una señora aquí en Bogotá, una estudiante que yo estuve, y ella me dice, profe, todos los meses voy a la casa de mi madre y le hago el aseo. Tomo todo y hago un aseo. Es una manera de yo sembrar en la casa de mi madre. Y la mamá es una señora y ella también una señora. ¿Sí? Siempre hay algo para dar. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando aquí. Ahora, él está diciendo, ¿verdad?, la forma de dar. Y él está diciendo allí en el verso 6, en el verso 9. Porque ya sabéis que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecido. Y en esto doy mi consejo, ¿sí? Ahora, dice, ahora en el verso 11, ahora pues llevad también el cabo el hecho, para que como estuviste prontos a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tenéis. Porque si primero hay la voluntad pronta, será acepta por lo que tiene, no por lo que no tiene. Si hay una voluntad de tú dar algo a alguien, es lo que vale la voluntad, no la cantidad. Yo antes estaba pensando en una cantidad y decía, wow, quiero darle para 3 meses, pero no. Yo dije, no voy a poder. Le di para un desayuno, ¿sí? Y para una cena, y así yo, cuando tengo, le doy a alguien. Yo a veces voy a comprar en mi mercado por allá, a un lugar, y cuando vengo en el carrito donde venimos todos con el mercado, me encuentro con alguien, le paso allí, no sé, un plátano, una papa, algo pequeño. A veces queremos dar un mercado, ¿sí? Y uno dice, bueno, no tengo, pero siempre tienes para dar. Hay para dar. Y es lo que el apóstol Pablo está enseñando. Y él, en la palabra de Dios dice, en Lucas 6:38, dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, volverán a medir. Dice, dad y se os dará, ¿sí? Y también dice la palabra de Dios, ¿sí? Dice que, acá dice, que recibir. Eso está en Hechos 20:35. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es decir, pongamos un ejemplo. Si yo te doy este lapicero a ti, ¿sí? ¿Quién se beneficia más? Yo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y tú lo recibes y dices, wow, el profe me dio un lapicero, me dio una libreta, me dio algo. Y tú te sientes contento, ¿sí? Pero la palabra de Dios que le enseña es que el que se beneficia cuando da es el que da, no el que recibe. Por eso dice, más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20:35. Si yo te doy este lapicero, el que se beneficia más soy yo. Dice, más bienaventurado es dar que recibir. Si yo te doy aquí en este momento a ti, ¿sí?, algo,
Y tú dices, ¡ay, qué alegría, qué felicidad! Me dieron algo, ¿sí? No sé, me dieron un billete de 50, me dieron un mercado, y tú estás contento. Y hay veces que a veces nos engañamos porque cuando damos, ¿sí? Cuando yo doy, le di porque mire, no tenía para comer hoy, le di, ¿sí? Así no es. Usted cuando dé, usted es el que se beneficia. Es que lo dice la palabra de Dios. Más bienaventurado es dar que recibir. El que se beneficia es el que da, no el que recibe. Y claro, si usted me da a mí, ¿sí? Me está dando a mí una libreta, me está dando algo, y wow, qué alegría. Allí esa persona se acordó de mí, me dio algo. Y yo me siento contento porque me dio una camisa, un buzo, un libro, ¿sí? Algo que yo necesitaba, ¿sí? Y yo me siento feliz por ese regalo que me dieron. Pero ¿quién se beneficia más de acuerdo al dar? El que da, no el que recibe, ¿sí? Más bienaventurado es dar que recibir. Dad y se os dará. El principio se devuelve hacia mí, que soy el que estoy dando. Por eso, si usted tiene la oportunidad de dar, no se niegue a dar. Y no espere a tener algo como para decir, bueno, ahora qué voy a dar yo si no tengo, ¿sí? Imagínate, por ejemplo, escuchaba yo que hay familias que, bueno, que el otro dice, pero ¿qué le voy a dar si no tengo nada que dar? No vas a tener tú nada que dar, no una chocolatina, ¿sí? Mire, una chocolatina, ¿sí? Algo tienes para dar, ¿sí? Entonces, ¿crees que tienes para dar? Da, ¿sí? Da cariño, da amor, da algo. Aquí el apóstol Pablo dice, da fe, da palabra, da ciencia, da solicitud, da amor, ¿sí? Algo debes de dar, una palabra de ánimo, ¿sí? A veces alguien quiere hacer un proyecto y llega donde ti y dice, mira, María, Juan, como te llame, que yo quiero hacer este proyecto, ¿qué dices tú? Y usted dice, no, hermano, pero ¿cuándo va a lograr usted eso? Usted no le está dando ánimo, hombre, ¿cómo no? Si hay algunas cosas que son difíciles, pero tú lo vas a lograr, tú tienes energía, tú lo puedes lograr, con Dios todo se puede. Vamos a ir a gestionar y lo vamos a lograr. Todo es posible. Me alegra que hayas estado allí. Bendiciones. Dios te ama. Dios nos bendice a todos nosotros. Y da, porque cuando tú das, el que da, el que recibe eres tú. Te saluda el profe Luis Chamorro y nos vemos mañana. Dios te bendiga.